¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. No es que alguien sea o no sea adicto, sino que es un camino en donde hay personas con mayor pérdida de libertad y personas con menor pérdida de libertad. Y en ese degradé, pues vas deshumanizándote. A mí me gusta decir que la peor droga que existe en el mundo es la que a usted le guste. Porque usted puede probar todas las drogas, pero si no le gustan, pues no pasa nada. La vulnerabilidad de cada quien determina el grado de gusto por alguna sustancia. Hay gente que se va a enganchar a todas las sustancias y hay gente que no se va a enganchar a todas las sustancias. Hay sustancias que gustan más y sustancias que gustan menos, dependiendo de la función que cumplan en tu vida o del grado de ganancia que tú puedas experimentar cuando las consumes. Entre más te cambie el consumo de una sustancia, entre más genere en ti cosas que en sano juicio jamás vivirías o jamás harías, más sabes tú que la libertad está perdiéndose. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Ad Propositum. Hoy compartiendo uno de los temas a lo que quizás más años le he dedicado en mi vida y de los que casi ninguna familia se escapa, porque hoy vamos a hablar de la adicción. Mira, la adicción es algo que se puede definir de muchas maneras, pero a mí me gusta en particular definirlo a la antigua. A la antigua es que los adictus, hace muchos siglos, eran hombres que vendían su cuerpo para saldar sus deudas. Así es que cuando alguien tenía una deuda, ellos decían, le entrego mi vida, mi libertad, mi cuerpo, y voy a ser tu adictus durante un periodo. Lo que quiere decir que adicción, de adictus, significa pérdida de libertad. Si tú no puedes bailar sin tomar alcohol, si tú no puedes disfrutar tu sexualidad sin drogarte, si tú no puedes poner límites o decir lo que quieres o lo que piensas sin algo, si no puedes manejar el estrés de la vida o dormir sin una pastillita de tal color o de tal otra, si la única forma de sentirte sensual, cercano, próximo, es con otra pastillita o con un polvito de cierto color, pues estás perdiendo libertad. Si no eres capaz de dejar el celular encima de la mesa porque empiezas a tener una necesidad de ver qué ha pasado con el like, pues estás perdiendo libertad. Si no eres capaz de gestionar ninguna emoción sin comerte 1 litro de helado y 12 paquetes de galletas, pues estás perdiendo libertad. Ahora hay gente que ha perdido casi toda su libertad, gente que ha perdido un pedazo de la libertad y gente que está haciendo esfuerzos a ver si algún día pierde su libertad, ¿no? Luego, no es que alguien sea o no sea adicto, sino que es un camino en donde hay personas con mayor pérdida de libertad y personas con menor pérdida de libertad. Y en ese degradé, pues vas deshumanizándote, pues que vas perdiendo quizás lo más valioso que tenemos, que es la posibilidad de ser libres. Mira, la adicción no es algo que se desarrolla en un par de días. Eso no es cierto. Lo que pasa es que hay personas con un nivel de sensibilidad mucho más alto y hay contextos más complejos que hacen que un proceso adictivo pueda desarrollarse en 2 meses, mientras que otros se demoran 25 años, ¿no? Luego, no es que tal persona sí y tal persona no, porque nadie es inmune a la adicción. Lo que pasa es que sí tenemos que ser claros que hay personas con una sensibilidad biológica más alta y con unas necesidades psicológicas más fuertes que hacen que al consumir alguna sustancia o al ejecutar alguna conducta susceptible de adicción, experimenten una ganancia más poderosa que otros. A mí me gusta decir que la peor droga que existe en el mundo es la que a usted le guste. Porque usted puede probar todas las drogas, pero si no le gustan, pues no pasa nada. Pero si usted prueba una droga y esa droga empieza a cumplir alguna función, porque le permite sentirse o más tranquilo, o más relajado,
o socializar más, o sentirse menos vulnerable. Si esa sustancia empieza, entre comillas, a ayudarle, ahí el proceso adictivo se va a acelerar muchísimo más. Así es que hay personas que prueban una droga y ya, solamente fue un experimento. Otras empiezan a usar las drogas en ciertos escenarios y en ciertos contextos. Otras empiezan a abusar de las drogas porque ya no importa el contexto, sino la sensación o el estado interno. Y otras terminan dependiendo de las drogas, en donde ya el síndrome de abstinencia y la tolerancia llega a tal tamaño que soltarlas es muy difícil. Y ese proceso entre experimentar, usar, abusar o depender, hay gente que lo vive en un par de meses y gente que lo vive en 25 años. Lo que sí es claro es que suele ir caminándose hacia allá. Y la velocidad del mismo depende del nivel de vulnerabilidad que tengas y el contexto en el que te estés desarrollando. El Rincón de los Errores ahora estará más cerca de ti. Hemos abierto la academia, nuestro espacio de evolución y desarrollo para seguir aprendiendo juntos. Ahora puedes unirte a nuestra membresía de crecimiento para que puedas trabajar todas tus heridas, saber cómo manejar épocas difíciles y llenar la vida de más sentido. Durante tu suscripción trimestral o semestral, accederás de inmediato a decenas de cursos, masterclass, workbooks, encuentros en directo con Efrén y muchas otras sorpresas. Visítanos en www.elrincondeloserrores.com y desde allí inscríbete en la Academia a propósito, para que continuemos avanzando en este camino. ¿Quiénes tienen más riesgo de la adicción? Las personas que crecen en contextos donde hay consumo y donde éste se ha normalizado. Los adolescentes que están en un periodo de búsqueda de identidad y que en medio de esa búsqueda de identidad, sin su personalidad todavía consolidada, encuentran en las sustancias experiencias que les dan ganancias sociales muy poderosas o ganancias personales. Las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental, porque las drogas a veces se convierten en formas de automedicación. La gente que tiene temas de ansiedad, la gente que tiene temas de insomnio, la gente que tiene temas de depresión, la gente que tiene estas dificultades en términos emocionales es mucho más vulnerable a engancharse más rápido. Ahora, eso no quiere decir que una persona con las mejores condiciones del mundo no se pueda enganchar, porque si tú te sientas a consumir un opiáceo todos los días, pues físicamente te va a generar una dependencia. Y no tienes que haber tenido un montón de circunstancias o de contextos para que esto suceda, ¿no? Pero digamos que en términos cotidianos, la vulnerabilidad de cada quien determina el grado de gusto por alguna sustancia. Hay gente que se va a enganchar a todas las sustancias y hay gente que no se va a enganchar a todas las sustancias. Hay sustancias que gustan más y sustancias que gustan menos, dependiendo de la función que cumplan en tu vida o de el grado de ganancia que tú puedas experimentar cuando las consumes. Mira, salir de la adicción, cuando ya hay adicción, es difícil. Salir del uso de drogas es relativamente fácil. Salir del abuso de drogas es un poco más complejo. Y salir de la dependencia es algo bien difícil. Pero se logra, se logra. Tienes que hacer muchas cosas. Tienes que cortar todas las asociaciones que tienes. Si tú has asociado el consumo de sustancias a ciertos escenarios, hay que dejar de ir durante un tiempo prudente o de por vida a dichos escenarios. Si tú has asociado el consumo de sustancias a ciertas acciones o ciertas actividades, hasta donde te sea posible, hay que cortarlas un buen tiempo. Si tú has asociado el consumo de drogas a ciertas situaciones, hay que tratar de no estar inmerso en dichas situaciones. Eso por un lado. Por otro lado, hay que hacer un trabajo personal importante para recuperar la libertad. Cuando tú descubres cuál era la función que cumplía la sustancia en tu vida, es más fácil que encuentres qué tienes que resolver. Hay gente que consume alcohol para poder socializar porque tiene una ansiedad social muy alta y le cuesta generar vínculos íntimos. Luego, si tú quieres dejar la adicción al alcohol, no solo tienes que parar de beber, tienes que resolver estas cosas
que te hacen más sensible a utilizar esa estrategia llamada alcohol que encontraste por el camino. Si tú no puedes dormir y vives con la cabeza llena de pensamientos y la única forma de dormir es fumándote un porro, pues no se trata solo de dejar el porro, sino de poder resolver todos esos estresores y esas formas que tienes de considerar que si no lo haces, si no lo logras, el mundo se va a acabar, porque si no, siempre va a estar ahí el fantasmita de una estrategia conocida que se llama fumar marihuana para poder medicar algunas sensaciones o algunas cosas. Luego, no basta solo con cortar y eliminar las asociaciones. También tienes que hacer un trabajo personal profundo para que resuelvas hasta donde sea viable y posible aquellas cosas que te hacían más cercano a que la droga cumpliera una función en tu vida. Así es que tú puedes trabajarte personalmente, cortar las asociaciones y lo más importante, tienes que aceptar que te has enamorado profundamente de eso. Si tú no aceptas que tienes un problema de adicción, recuperarse de allí o salir de allí es bien difícil, bien difícil. Y eso requiere un montón de humildad. Saber y aceptar que algo que parece inofensivo, como un polvito que hay ahí, una agüita que hay ahí, un líquido que hay ahí, te ha robado parte de la libertad, requiere de un nivel de humildad poderoso. Que a veces los golpes, los errores y las pérdidas que se dan en medio de la adicción te van haciendo entenderlo. Pero también hay gente que le gusta morir en su ley y que no da el brazo a torcer, además de tener pruebas contundentes de cómo su vida y la de la gente cercana quizás se esté deteriorando de maneras inconcebibles. Hay sustancias que bajan el nivel de ansiedad porque son depresoras del sistema nervioso. Y entonces las personas pueden estar tal vez más tranquilas, más calmadas. Y hay sustancias que son más bien estimulantes del sistema. Y eso hace que se exciten más fácil, que se sientan menos vulnerables, que se sientan más capaces o más fuertes. Entonces todas las sustancias son diferentes. Ahora bien, no es que todas las personas que consuman cierta sustancia van a ser agresivas o van a ser tranquilas, porque la sustancia por sí sola no tiene el poder de generar eso. Es una interacción entre la sustancia, la persona y el contexto en el que te encuentras. Por supuesto, entre más te cambie el consumo de una sustancia, entre más genere en ti cosas que en sano juicio jamás vivirías o jamás harías, más sabes tú que la libertad está perdiéndose. Se debe a que están mintiendo, porque cuando dejas la marihuana no te da ningún dolor, excepto si antes de fumar marihuana tenías algunos dolores y el consumo de marihuana podría generar ciertas sensaciones donde el dolor quizás no funcione de la misma manera. Pero que dentro del síndrome de abstinencia por marihuana estén un montón de dolores corporales, son justificaciones interesantes para seguir fumando marihuana. Bien, un episodio más de Ad Propositum. Nos vemos pronto. No olviden suscribirse y recomendarlo.